y hacia el final de la presentación las vamos a responder, ojalá la gran parte de ellas, ¿sí? ¿Sabían ustedes que en este concurso 2023 esperamos financiar hasta 80 proyectos quienes podrían tener un subsidio máximo de hasta 127 millones no reembolsable por parte de la NIF? Bueno, hoy día vamos a conversar sobre cómo postular a este concurso, Startup Ciencia 2023, organizado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y en particular por nuestra subdirección, la Subdirección de Investigación Aplicada. ¿Por qué es tan importante fomentar el desarrollo de los emprendimientos de base científico-tecnológica? Carlos ya lo mencionó, que son un vehículo importante para transferencia y comercialización de los conocimientos que se generen tanto en el ámbito de las universidades, de los centros de investigación y las empresas en general. En este tercer concurso que nosotros estábamos organizando y llevando también, administrando, nos hemos dado cuenta de la importancia también de por qué estos emprendimientos de base científico-tecnológica toman estos conocimientos que se generan en estos lugares y además son los encargados de cerrar esta brecha entre el conocimiento generado y su aplicación vía innovación. ¿Cuál es el objetivo de este concurso? Como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, es promover el crecimiento y el fortalecimiento en etapa temprana de las EBCT. ¿Cómo? A través del cofinanciamiento y el apoyo técnico en el proceso de desarrollo tecnológico, innovación, validación técnica y de negocios de los nuevos productos y o servicios, facilitando su entrada a los mercados nacionales y o internacionales. ¿Sí? Quise leerlo textual para que tengan un contexto general bien definido respecto hacia cuál es el objetivo general de este concurso. ¿Sí? Entonces, promover el crecimiento y fortalecimiento de estas EBCT, cofinanciamiento, ¿para qué? Para avanzar en el desarrollo tecnológico de sus prototipos, validaciones técnicas, generación de nuevos negocios y o servicios, y además facilitar esta entrada a los mercados nacionales e internacionales. ¿Quiénes pueden postular y quiénes pueden participar a este concurso? Primero mencionarles que la beneficiaria, a quien nosotros le transferimos los recursos, y es la obligatoria, por lo tanto, por quien postula el proyecto, corresponde a una persona jurídica de derecho privado, con o sin fines de lucro, con menos de 10 años de constitución contados de la fecha de la convocatoria. Si se dan cuenta, los que incluso ya han postulado en versiones anteriores, estamos ampliando el plazo de constitución. Antes era hasta 5, así que ahora es un poco más. ¿Sí? Y ojalá sean pertenecientes a la categoría de micro y pequeñas empresas, ¿ya? Opcionalmente, es decir, no es obligatorio, todas estas beneficiarias que postulan al concurso pueden venir acompañadas de lo que nosotros llamamos una asociada. Es decir, es una institución, puede ser entidad pública o privada, nacional o extranjera, con o sin fines de lucro, que prestan apoyo en el desarrollo e implementación de una o más actividades del proyecto. Estas deberán participar total o parcialmente en el cofinanciamiento del proyecto solo mediante aportes pecuniarios. ¿Sí? Entonces tenemos la beneficiaria, que es obligatoria, y opcionalmente puede venir acompañada de una asociada que la va a apoyar en el desarrollo de una o más actividades del plan de trabajo y además participa en el cofinanciamiento del proyecto, ¿ya? Ahora, este proyecto debe tener un equipo mínimo, y en ese sentido, aquí ustedes pueden ver, y de hecho está marcado, dejen marcar el lápiz, aquí está, puntero, aquí está. Pueden ver aquí en recuadros con borde rojo cuáles son los 3 roles obligatorios para que ustedes puedan postular el proyecto y que se los va a pedir a la plataforma sí o sí. Estas son 3 personas, tenemos al director de proyecto, un gerente de proyecto y personal científico-tecnológico. Adicionalmente, también puede incorporar otro personal crítico para el desarrollo del proyecto y además algún gestor, gestora de negocios y transferencia. ¿Sí? El director de proyecto debe tener, tanto el gerente como el director deben participar en el proyecto, uno de ellos 2 al menos 22 horas y uno de ellos 45 horas semanales, ¿sí? Mínimo obligatorio. Puede ser el director o el gerente. Ambos roles, acuérdense que son obligatorios, y uno de ellos debe tener 45 horas semanales dedicadas al proyecto Startup Ciencia 2023, ¿sí?
El otro, sea el director o el gerente, debe destinar 22 horas semanales. ¿Quién podría ser un director de proyecto? Aquella persona natural que puede ser cofundador o perteneciente a la institución beneficiaria, debe estar debidamente individualizada durante el proceso de postulación, ¿sí? Y en este caso, si el proyecto es adjudicado, actúa como contraparte a que nosotros nos dirigimos o le enviamos las comunicaciones y se hace responsable de la ejecución del proyecto. Podrá ser uno de los fundadores del emprendimiento y o tener participación accionaria dentro de la EBCT. Podrá ser contratado además especialmente para el proyecto, y esto es importante, que debe estar durante los 12 meses, que es el periodo máximo de ejecución de un proyecto Startup Ciencia que nosotros tenemos contemplado. Y en ausencia temporal o impedimento de ejercer la dirección del proyecto, la beneficiaria podrá realizar este cambio de director, ¿sí? Previa autorización de la ANIT. Por su parte, el gerente de proyecto, otro de los roles obligatorios, recuérdense, tenemos director, gerente, uno de los dos, 22 horas, y el otro, 45 horas semanales obligatorias dedicadas al proyecto Startup Ciencia. Cumple más o menos con el mismo perfil del director de proyecto, también puede pertenecer a una institución beneficiaria, debe estar debidamente individualizada, puede ser uno de los fundadores de emprendimiento, puede tener participación accionaria, debe participar también sí o sí durante los 12 meses, que es el plazo máximo que nosotros entregamos para que un proyecto Startup Ciencia se ejecute. Y finalmente se podrá realizar el cambio del gerente siempre y cuando cuenten con esta autorización previa de la ANIT, ¿ya? El tercer rol mínimo obligatorio para que ustedes puedan postular y la plataforma de postulación se los permita es una persona del ámbito científico técnico que los apoye con una dedicación de al menos 22 horas semanales. El mismo perfil también puede ser una persona natural, se podrá contratar especialmente para dar soporte a esta línea de investigación, puede ser uno de los fundadores y o tener participación accionaria, debe estar debidamente individualizada en la plataforma de postulación. También, al igual que el director y el gerente, debe tener al menos 12 meses de participación en el proyecto, que es el plazo máximo, y también se puede modificar siempre y cuando cuenten con la autorización de la ANIT. Ahora quiero entrar en cuáles son los puntos clave para formular correctamente un proyecto Startup Ciencia, que como bien ustedes saben, se hace a través de una plataforma que al final le vamos a dar el link donde pueden postular. Básicamente aquí les estoy mostrando cuáles son los puntos mínimos que les va a pedir la plataforma. Aquí está, ustedes pueden acceder desde el link general, que es anit.cl concursos, van a abrir la página y va a haber una cajita donde va a aparecer concursos abiertos y va a estar Startup Ciencia, pinchan ahí y se le va a desplegar toda la información. ¿Qué necesitan para postular? Primero, el formulario de postulación. Es un formulario bien completo donde se les va a pedir bastante información respecto al problema, oportunidad, plan de trabajo, el equipo, etc. La ficha resumen del proyecto, One Page, que es un documento, como bien su nombre le dice, de una página que tiene una estructura que ya se las voy a mencionar. Ustedes van a dar información relevante del proyecto y de hecho nos sirve para también cargarlo en la página Startup Ciencia y que dar a conocer el proyecto. La planilla de costos, súper importante, es decir, si ustedes postulan el subsidio máximo, cómo van a ir distribuido ese monto en los distintos ítems. La carta GAN, importantísimo para saber cómo va a ser ejecutado el proyecto. Un video de presentación, seguimos con el video de presentación de hasta 120 segundos. La declaración jurada beneficiaria, que es un documento obligatorio, y una carta compromiso de la asociada, insisto, y remarco, la asociada es opcional. Si ustedes quieren sumar a una empresa asociada, eso es de manera opcional. Y si es así, debe venir con una carta de compromiso debidamente firmada. Aquí está la plataforma de postulación, aud.conicet.cl. No está de más mencionarles que esta grabación va a estar cargada en el YouTube de la página de la agencia. Así que estos mismos links van a estar ahí y también va a estar cargada esta presentación. En el One Pager, que es un documento obligatorio que se adjunta al momento de la postulación.
¿Qué es lo que pedimos que desarrollen ustedes? Aquí estos puntos mínimos que ustedes pueden ver, como el problema oportunidad, la solución, la tecnología, es decir, en qué grado de avance está, cuáles son los objetivos del proyecto, un breve resumen del modelo de negocios, el mercado objetivo y cuáles son las fortalezas de investigación y desarrollo. También el nombre de la empresa, alguna información sobre el negocio, si han levantado o no levantado capital, quiénes conforman el equipo que va a ejecutar el proyecto, y aquí algunos los impactos en el ámbito social, medioambiental y en el ámbito de los negocios, ¿sí? Recuerden que para nosotros, como somos una agencia que entrega fondos públicos, es importante difundir cómo esto se transforma en impactos sociales, medioambientales, entre otros, ¿ya? Y muy importante, y aquí por eso se destaca aquí, incluso se subraya, es que esta información es pública, es decir, cualquier persona que entre a la página de Startup Ciencia va a poder tener esta información, ¿ya? Por lo tanto, que implica que sea pública, que, como sale aquí, no debe incluir ningún aspecto que pueda ser considerado como confidencial por la beneficiaria, ¿ya? Ya sea a nivel científico, tecnológico o de negocios. Es importante no sobrepasar el espacio destinado en el formulario del proyecto, ¿sí? Nos pasó, por ejemplo, que hay un resumen que venía, por ejemplo, la fórmula que contiene el principio activo A con el principio activo B, cuando daban la solución, está destinada para el tratamiento de ciertas enfermedades, entonces está claro cuál es la fórmula, cuáles son sus principios activos, y por lo tanto le va a restar novedad y comprometer lo que es la propiedad intelectual. Por lo tanto, es información que no se debe incluir por ningún aspecto. Cuando nosotros hablamos de nivel de madurez tecnológica, seguimos con estas siglas que nosotros llamamos TRL, nosotros apuntamos, nosotros como concurso Startup Ciencia, apuntamos a desarrollos que estén en estas etapas de madurez tecnológica, que va desde un TLR3 a un TRL7, ¿sí? ¿Qué significa que sea un TRL3? Que ya cuentan al menos con una pequeña prueba previa, por lo tanto aquí un TRL3 están desarrollando una prueba de concepto experimental, ¿sí? En TRL2 yo tengo una potencial solución y la estoy armando, la estoy diseñando, entonces como TLR3, que es el TRL mínimo de entrada, ustedes deben tener ya al menos una pequeña prueba en condiciones controladas, acotadas, experimental, de que efectivamente la solución funciona o que al menos tiene algunos atributos o ventajas competitivas que podrían darle un espacio de mercado, ¿sí? Entonces, los niveles de madurez tecnológico de los prototipos de productos, procesos, servicios que nosotros esperamos financiar deben de estar dentro de estas 5 categorías, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Adicionalmente, ¿qué apoyamos nosotros? Todo lo que tiene relación con el sistema de protección de la propiedad intelectual, o sea, lo importante es que ustedes durante el desarrollo, en el avance de este desarrollo tecnológico, tengan siempre presente el tema de la protección intelectual. Entonces, como resultado, se puede generar en estos 12 meses, por ejemplo, una solicitud de patente, avanzar, si es que usted ya tiene una solicitud de patente previa, avanzar eso en su tramitación, verificar el ámbito de la cobertura de la protección, verificar la factibilidad o uso del resultado de la propiedad intelectual y otra información complementaria relativa al TRL, ¿sí? Respecto al video de presentación, este video debe ser un video que lo pueden cargar en alguna página que nosotros podamos tener acceso, y es súper importante tener un buen video de buena calidad, bien explicativo, porque el momento de evaluación guía muy bien la evaluación, queda muy claro cuál es el prototipo, cuál es el servicio, cuál es el nivel de desarrollo que ustedes tienen, cómo está diseñado, súper orientativo, así que yo les recomiendo tener un buen video que lo pueden cargar en cualquier página que nosotros podamos tener acceso, de 120 segundos en idioma español y podrá incluir subtítulos en inglés. ¿Cuáles son los puntos mínimos que debe tener este video? Primero, definir claramente el problema, desafío u oportunidad que ustedes están abordando, desde la generalidad hasta el problema específico, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta de solución que ustedes ya han desarrollado? En el entendido que estos proyectos parten de un TLR3, por lo tanto ya tienen esta solución ya diseñada, maqueteada,
y una pequeña prueba de concepto en el cual ustedes ya han verificado la funcionalidad de esta solución, de este prototipo, cuál es el grado de novedad y el modelo de negocio que ustedes están proponiendo, respaldar el nivel de madurez tecnológica, cuáles son las actividades críticas del plan de trabajo y su ejecución, y finalmente una presentación del equipo de trabajo. ¿Ya? Un segundito, tomar un poquito de agua. Por su parte, y era el documento 1 que aparecía de los requisitos, tenemos el formulario oficial de postulación 2023. Es súper importante que ustedes mantengan el formato de este formulario, ¿sí? Este es el formulario principal, es el corazón del proyecto, donde ustedes tienen en la sección 1 definir claramente cuál es el problema, desafío, oportunidad que ustedes están abordando, desde la generalidad, desde el problema general, hasta el problema específico que ustedes están abordando, ¿ya? En la sección 2, ustedes entregan información respecto a la base científico-tecnológica de la propuesta, es decir, la trayectoria u origen del resultado de tecnología, es decir, cómo han avanzado previamente antes de llegar a postular el proyecto a la versión 2023. Por ejemplo, si en versiones anteriores pudieron desarrollar el primer prototipo con fondos de ustedes, con fondos, por ejemplo, Corfo, si viene de un proyecto I+D, viene ha sido financiado por capitales privados. Esa es lo que nosotros llamamos cuál ha sido la trayectoria u origen del resultado de tecnología. La propuesta de solución y desarrollo tecnológico, muy importante. ¿Cuál es su prototipo? Que uno de la lectura de esta parte, uno diga, ah, perfecto, me queda claro, el prototipo es tal, 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 está conformado por, así funciona, tiene estos componentes, ¿sí? Lo que es una información básica y muy relevante es cuál es el grado de novedad y diferenciación que tiene este prototipo, ¿ya? Con una propuesta de valor clara. Teniendo la solución, cuál es la estrategia de negocios y cuáles son los impactos sociales ambientales que derivan de la implementación o el uso de este prototipo de producto, proceso o servicio. En la sección 3, nosotros pedimos que ustedes desarrollen la estrategia de desarrollo y validación de la solución. En los capítulos previos tengo el origen, más o menos, primero identificando cuál es el problema, desafío, oportunidad que están abordando. Segundo, el prototipo, cómo ustedes ya lo han desarrollado, cuál es su grado de madurez con el cual están postulando, de qué está compuesto, cómo ven, visualizan la estrategia de negocios, cuáles son los impactos que derivan. Y ahora, es decir, ahora en la sección 3, díganos qué es lo que ustedes van a desarrollar específicamente durante el periodo de ejecución del proyecto, estos 12 meses como máximo que entregamos como plazo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en el ámbito de desarrollo y validación? ¿Cuáles son esas pruebas en las cuales ustedes van a seguir validando y les van a permitir avanzar en el desarrollo de este prototipo? ¿Cuál es la estrategia de negocios y de propiedad intelectual que ustedes piensan desarrollar? Estrategia de financiamiento, ¿cómo van a levantar más capital? Y además, ¿cuál es el plan de trabajo? ¿Sí? ¿Cuál es el conjunto de pruebas experimentales que ustedes les van a pedir, les van a permitir avanzar en la línea de desarrollo de este prototipo? Y finalmente, en la última parte o la última sección del proyecto, es que nos mencionen justamente quién es el equipo que va a estar a cargo para el desarrollo del proyecto, cuál es su motivación, una breve descripción de cuál es la entidad beneficiaria, su historia, y además, si es que opcionalmente vienen con las asociadas, que nos cuenten cuál es el rol de estas asociadas y por qué es tan importante que estén en el proyecto. Lo que les comentaba al principio de la introducción de esta presentación, los proyectos podrán solicitar un financiamiento máximo no reembolsable que nosotros entregamos desde la NIT y en particular desde la Subdirección de Investigación Aplicada de hasta 127 millones. ¿Sí? Esto también implica un aumento del monto que hemos entregado en las dos versiones anteriores. ¿Qué significa esto? Por parte de ustedes, porque recuerden que este es un cofinanciamiento, que las beneficiarias, en general, hay ciertas condiciones que ustedes ven abajo, que están aquí y acá, pero en general, las beneficiarias deben cofinanciar el 15% de un costo total de un proyecto. Nosotros entregamos 127 millones,
que representan un 85% del costo total. El 15% restante debe ser cofinanciado por la empresa beneficiaria y si viene con la asociada, también puede participar de ese cofinanciamiento de la empresa asociada. Ojo, ese cofinanciamiento es de aportes pecuniarios, ¿sí? Y aquí hay dos excepcionalidades en los cuales aquellos proyectos liderados por mujeres, es decir, que la directora sea una mujer o que la socia mayoritaria de la EBCT sea una mujer, este financiamiento que nosotros entregamos puede ser hasta de un 90%, ¿sí? Es decir, aumentamos nosotros el porcentaje de cofinanciamiento. Por lo tanto, ¿quién cofinancia el 10% restante? La EBCT. O sea, disminuye de un 15 a un 10% de aporte pecuniario en el caso de que el proyecto sea liderado por una mujer. Liderado en estos dos conceptos, que la directora sea mujer o que la socia mayoritaria de la EBCT sea una mujer. También aquellos proyectos provenientes de regiones distintas a la metropolitana, que en el servicio de impuestos internos tengan como dirección registrada una distinta a la región metropolitana, también nosotros aumentamos el porcentaje de cofinanciamiento hasta un 90% del costo total. Por lo tanto, la EBCT financiaría hasta el 10% del proyecto. Aporte pecuniario que también puede ser cofinanciado con la asociada. Plazo de ejecución, 12 meses con una extensión máxima de hasta 6 meses. Esta extensión de 6 meses adicionales a los 12 nos implica un mayor financiamiento por parte nuestra. Son 127 millones como máximo. ¿Qué tipo de resultados nosotros esperamos que se generen de un proyecto Startup Ciencia? Como ustedes pueden ver aquí, hay una brecha entre el conocimiento científico-tecnológico, que lo mencionaba al principio de la presentación, de este conocimiento que se genera tanto en las universidades, que se genera en los centros de investigación, que se generan incluso en las empresas. Las empresas tienen también desafíos tecnológicos que podrían solucionar a través de una BCT, ¿sí? Esta brecha justamente es donde nosotros esperamos que se inserte la EBCT. Entonces, ¿qué esperamos nosotros como resultados? Primero, desarrollo de tecnologías en etapas tempranas y o productos mínimos viables, en el sentido siempre de que esté con este nivel de madurez tecnológica mínimo, que es un TLR3. Y este desarrollo de tecnología en etapa temprana da respuesta a o es en respuesta a este conocimiento científico y tecnológico. Además, como resultado, esperamos la incorporación de tecnologías en productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, el escalamiento de estas tecnologías, propuestas que generen un alto valor agregado y por lo tanto respondan a esta necesidad de oportunidad, fortaleciendo así su base científico-tecnológica, de las entidades donde las cuales se aloja este conocimiento y este conocimiento es tomado por la EBCT, avanzan en la validación de sus prototipos, hay un escalamiento de estos mismos y por lo tanto una demostración de su potencial innovador y de negocio. ¿Ya? Ahí es donde está nuestro instrumento Startup Ciencia. Ahora, estos 127 millones, ¿en qué pueden estar orientados o qué financian? Primero, gastos en personal. Recuerden las 3 personas mínimas que está contemplado como personal mínimo obligatorio que debe venir en el proyecto. Y hay un monto máximo nosotros que entregamos como sueldo mensual bruto. Monto mensual bruto no deberá exceder los 2,5 millones, siempre y cuando esta persona que postula al monto máximo dedica 45 horas semanales al proyecto. Y en caso de ser jornadas parciales, se podrán hacer una estimación proporcional a la cantidad de horas que dedique en base al monto máximo. Equipamiento. El equipamiento considera compra de equipos críticos para el proyecto y en general, cuando uno hace la suma, raya para la suma, el monto máximo no debe superar el 40% del subsidio NET. ¿Sí? Estos 127 millones, un 40% como máximo de esos 127 millones se puede destinar a la compra
de equipamiento. No solamente equipo, sino que también incluye los gastos de las garantías, los gastos de habilitación de infraestructura donde tiene que estar este equipamiento, los seguros, lo que ustedes ven acá, y los gastos en capacitación para el manejo de operación del equipo. Tenemos también el ítem infraestructura inmobiliario, el cual no puede superar el 10% del subsidio total financiado por la ANID. ¿Ya? Si ustedes necesitan habilitar un espacio físico donde necesiten desarrollar el proyecto, nosotros podemos entregar este subsidio con un monto máximo de un 10% respecto al monto total que nosotros entregamos como subsidio. ¿Ya? También tenemos los gastos de operación. Los gastos de operación considera compra, material fungibles, por ejemplo, todo lo que es material plástico, de vidrio, anticuerpos, elementos de protección personal, componentes electrónicos, todo ese material está considerado dentro del material fungible. Insumos y compra de software para la realización de actividades de investigación, ojo, no software de herramientas de oficina. Gastos en temas de difusión de los resultados, súper importante, que salgan a mostrar sus prototipos fuera o en algún evento a nivel nacional, arriendo de equipos, espacios, etcétera, así como consultorías o servicios de mentoring, entre otros, ¿sí? Y aquí, antes de postular, mega recomendación es que ustedes se lean las bases del concurso y además nosotros nos guiamos por un documento que es el Manual de Rendición de Gastos vigente de la NIF, ¿sí? Ahí sale muy claro cómo se deben ejecutar este tipo de gastos. Una vez que ustedes postulan el proyecto, estamos hablando ya, les he dado las herramientas respecto a cómo postular, cuáles son los requisitos mínimos, los documentos mínimos, la información mínima, cómo pueden estructurar sus presupuestos. Entonces, una vez que ustedes postulen, envían el proyecto, yo les voy a contar ahora qué pasa una vez que el proyecto es recibido dentro de la NID y en particular de la Subdirección de Investigación Aplicada. Cuando el proyecto llega, nosotros realizamos lo que se conoce como el proceso de admisibilidad, en el cual se revisan que se cumpla a cabalidad cada una de las condiciones que están establecidas en la base. Esto es un copy-paste de lo que aparece en las bases como requisitos de admisibilidad, ¿ya? O sea, deben de cumplirse sí o sí. Por ejemplo, considerar solo un participante en calidad de beneficiario es un requisito de admisibilidad. Que la persona jurídica beneficiaria esté constituida en Chile y sea una entidad con o sin fin de lucro, ¿sí? Que tenga estos 10 años creados desde, contado hacia atrás, desde la fecha de la convocatoria. La convocatoria se lanzó el 12 del enero de 2013 hasta 10 años atrás, a partir del 12 de enero del 2013. Que sea una empresa micro y pequeña, de tamaño micro y pequeña, es decir, ventas hasta 25.000 UF por año. La entidad asociada, acuérdense que es opcional, pero si viene la entidad asociada, que corresponda a una persona jurídica constituida en Chile o del extranjero y que aporta recursos pecuniarios al proyecto. Y algunos documentos que deben de venir firmados, como la declaración de la jurada de la beneficiaria, una declaración de duplicidad, la planilla Excel, la carta Gantt, que son los puntos mínimos que les expliqué anteriormente, y además una plantilla del representante para firma para la contratación del proyecto, ¿sí? Otro requisito de admisibilidad, esto tiene que ver con los aportes, como ustedes ven aquí, el 15%, el cofinanciamiento del 15% en general para proyectos que postulen en esta modalidad general, y son aportes pecuniarios, ¿sí? Salidas efectivas de dinero. Por otra parte, acuérdense que si es una empresa o una BCT liderada por mujer, el cofinanciamiento de nosotros aumenta un 90%, por lo tanto el cofinanciamiento de la BST junto con la sociedad debe ser de un 10% pecuniario y ¿quiénes cumplen esta condición? Cuando el director es mujer y además cuando en la participación societaria las mujeres que participen de esta composición societaria sea mayor al 50%. Y por otra parte, está el segundo beneficio para empresas que son
pertenecientes a región distinta a la metropolitana. Nosotros cofinanciamos hasta un 90% del costo total del proyecto y por lo tanto el 10% adicional es de parte de las EBCT junto con la sociedad, si es que opcionalmente llegan junto a ustedes. Y que, ¿cómo comprobamos esto? Que la dirección que está registrada en el Servicio de Puestos Internos sea distinta a la región metropolitana. ¿Ya? Lo he mencionado, he sido bien enfático en decir que los proyectos deben venir con este personal mínimo, compuesto al menos por 3 personas. Uno de ellos debe ser el director del proyecto, el gerente del proyecto y el profesional científico-tecnológico. Acuérdense que el gerente y el director, uno de los dos, debe tener 45 horas semanales dedicadas al proyecto y el otro 22 horas. Y además pueden venir acompañados por personal de gestión que los apoye en temas de gestión de negocios, transferencia y otro personal crítico necesario. Y este tema es completitud. De repente nos pasa que los proyectos postulan hacia el final del cierre de la convocatoria y no alcanzan a subir todos los documentos que nosotros pedimos y que lo he mencionado durante la presentación. Entonces nosotros también, como parte de la admisibilidad, verificamos que venga la completitud de los antecedentes del proyecto, que sea el proyecto postulado a través de la plataforma, con los formularios oficiales, en el formato, no los modifiquen, por favor. Sobre todo esos que vienen con las firmas, de repente no cumplen con los textos mínimos que deben tener ahí, así que sigan al pie de la letra los formatos y las formas de estos formularios. No deberán eliminar ninguna sección, por lo tanto, de los formularios. De lo que dice aquí, que en el caso de formularios y anexos con secciones vacías de carácter obligatorio, que por tanto se vea afectada la evaluación del proyecto, eso, que vengan completos. El monto máximo solicitado de hasta 127 millones y un plazo de ejecución de hasta 12 meses. Y la declaración de duplicidad firmada. ¿Listo? Entonces, el proyecto es recibido, verificamos este proceso de admisibilidad, es decir, que cumple con cada uno de los aspectos en el ámbito de la admisibilidad del participante, postulante, perdón, del equipo mínimo, de los antecedentes de la formulación, estos 3 aspectos de admisibilidad. Si el proyecto está ok, cumple con la admisibilidad, pasa a lo que es al proceso de evaluación. ¿Ya? Caso contrario, el proyecto queda en calidad de inadmisible y por lo tanto no pasa al proceso de evaluación. ¿Cómo es el proceso que nosotros tenemos instalado dentro de la NIT? Primero, contarles que todos los proyectos son evaluados en base a 4 pilares o 4 criterios básicos que ustedes ven aquí, y cada uno pesa o tiene un porcentaje distinto respecto a la nota final. Es decir, la nota final es un ponderado, según lo que ustedes pueden ver aquí, de cada uno de estos 4 criterios que ustedes ven acá. De una nota de 0 a 5, nosotros les damos una nota final que los van a localizar dentro, que les va a dar una nota final, y esa nota final va dentro de un ranking. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esa nota final? En base a un promedio ponderado de cada uno de los criterios que aparecen aquí en esta presentación. El criterio 1, problema y oportunidad de negocio. ¿Qué pedimos nosotros, cómo evaluamos nosotros este criterio? Primero, que haya una descripción de la magnitud y vigencia del problema. ¿Sí? Cuando ustedes hagan la descripción del problema, uno pueda leer y entender cuál es la magnitud, es decir, a cuántas personas está afectando este problema. ¿Cuál es la calidad y o completitud del análisis de las causas y efectos derivados del problema y cómo serán abordados por el proyecto. Es decir, cómo ustedes van referenciando y comentando que el problema efectivamente es un problema, y cuál es ese problema específico que ustedes están abordando y por qué es tan relevante abordarlo. ¿Cuál es ese espacio que ustedes están tomando y que nadie más ha tomado de la manera que ustedes lo están haciendo? Y además, junto con identificación del problema y la magnitud y tener claro cuál es el TAM-SAM-SOM, el mercado total, potencial objetivo, tener claridad justamente en lo que les estoy diciendo ahora. ¿Cuál es la caracterización de la solución? Ya sea cuáles de esos mercados apunta, cuáles son sus criterios de segmentación, tamaño y selección de mercados a servir. Es decir, cuando uno parte de un mercado general, uno tiene que ir como un embudo. Del total voy al potencial y potencial voy al objetivo. ¿Ya? ¿Cuáles son esos criterios por los cuales ustedes van haciendo este
filtrando y apuntando mejor su solución. Y eso, yo digo, voy a llegar a un mercado objetivo de tanto, en cuanto a volumen de negocios, cuánto es relevante, no es relevante, y esto qué impactos a nivel económico, social y o medioambiental generan. Todos estos conceptos van dentro del criterio problema y oportunidad del negocio. Como criterio 2 es la base científico-tecnológica. Nosotros tenemos un análisis del problema-oportunidad, mercado, cuantificación del mercado, ok, es relevante, no es relevante, nacional, internacional, perfecto. Ahora, cuéntame cuáles son las bases. Acuérdate que ese es un proyecto que se llama Startup Ciencia, es decir, debe tener su componente científico-tecnológico o de investigación. Y en este sentido, ¿cuál es la trayectoria, la calidad de estos resultados, la robustez de estos resultados? Acuérdense que deben tener un nivel de madurez mínimo que nosotros llamamos TRL3, es decir, ya tienen una prueba de concepto, y las previas como qué tan robustas son, cuáles son estos atributos o precursores de ventajas competitivas que a ustedes han podido identificar de esta solución. ¿Cuál es el grado de novedad y diferenciación? Eso es súper importante. Como EBCT, es muy importante que ustedes tengan claro cuáles son estos atributos diferenciadores por los cuales alguien estaría dispuesto a comprar esta solución o pagar por esta solución. ¿Sí? Este segundo criterio es el criterio de base científico-tecnológica que pesa un 30% de la nota final. Si se dan cuenta, es el principal criterio. ¿Sí? Uno puede entender que durante el desarrollo del proyecto, el mercado uno puede ir perfilando de mejor manera el mercado objetivo, perfecto, pero aquí sí o sí es el más importante. Cuéntenos cuál es el grado de novedad y diferenciación de su prototipo. ¿Por qué no hay nadie que los iguale? ¿Cuáles son esas ventajas competitivas que tengan ustedes o que esperan alcanzar y por lo tanto les dan este espacio en el mercado? Eso pesa un 30%. Como concepto 3 tenemos la estrategia de desarrollo y validación de la solución y plan de trabajo, es decir, cómo ustedes van a desarrollar y validar la tecnología, cuál es la estrategia de propiedad intelectual, transferencia tecnológica de negocios, cuál es la estrategia de financiamiento y los resultados comprometidos, metodologías y plan de trabajo del proyecto. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en, en estos 12 meses de ejecución del proyecto que sea muy claro, muy preciso, que venga con un buen diseño de un plan de trabajo? De repente nos llegan proyectos que dicen, voy a validar. Ok, pero ¿qué es validar? ¿Lo vas a validar? ¿Vas a hacer 5 pruebas de tu prototipo? ¿Vas a hacer 3? ¿Lo vas a hacer en un periodo de 30, 60, 90 días? ¿Por qué es importante que sea 90 días? ¿Qué atributos vas a medir? Voy a medir, por ejemplo, disminución en el consumo energético. Voy a esperar que mi prototipo disminuya el margen de error. ¿Con quién te vas a comparar? ¿Por qué te vas a comparar con ese control? Eso es importante que venga aquí. Y no solamente en la parte del plano de trabajo, sino también en tema de propiedad intelectual. Es decir, oye, yo voy avanzando en este proyecto, en su nivel de desarrollo, debo tener aquí al lado el Pepe Grillo de propiedad intelectual. Es decir, oye, esto es necesario que tú lo protejas vía secreto industrial. Oye, el estado del arte te dice que podrías tener algún tipo de nivel inventivo, por lo tanto podrías ir a una patente. Si sobre todo si ustedes piensan ir a mercados internacionales, ¿puedo patentar? ¿Requiero patentar? Esas son preguntas que ustedes deben tener siempre aquí al lado. Tengo el plan de trabajo, la parte experimental, pero también tengo mi componente de propiedad intelectual, transferencia tecnológica y de negocio. Una de las características principales de la BCT es que van validando permanentemente su modelo de negocios. Entonces, nosotros queremos saber cómo van avanzando en este camino de la validación de su modelo de negocio. Y este capítulo pesa un 25%. Finalmente, y esto es uno de los pilares de cualquier proyecto, es cuál es el equipo que está detrás, que va a llevar este proyecto adelante, cuál es su motivación, si las personas que están ahí cuentan con la expertise, con la experiencia para desarrollar el proyecto en sus distintos ámbitos de plan de trabajo, de negocios, de propiedad intelectual, de mercado, y además una breve historia respecto a lo que es la capacidad de la beneficiaria, de las asociadas cuando venga y otros actores clave que ustedes incorporen durante la postulación del proyecto. Estos 4 pilares que ustedes ven aquí
pesan según aquí 20, 30, 25, 25 y se calcula la nota final del proyecto. ¿Ya? Con esa nota, ustedes se elabora un ranking, el mejor va al número 1 y así, 1, 2, 3, 4, 5, hasta nosotros tenemos montos para financiar hasta 80 proyectos, como les comenté al principio de la presentación. Hasta el número 80 nosotros podemos postular si tiene las notas mínimas para aprobar, ¿sí? Estos 80 representan un aumento significativo de respecto a la primera versión. La primera versión que se realizó en Corfo fue 18, después llegó a la ANIT, a nosotros, al Departamento de Transferencia y Emprendimiento de la Subdirección de Investigación Aplicada, financiamos en la primera versión 2021 45, en la versión 2022 70 y ahora estamos financiando hasta 80 proyectos de Startup Ciencia. Sí, hay una apuesta súper importante por parte del gobierno a fomentar el desarrollo de emprendimientos de base científico-tecnológica. Y aquí el timeline de la convocatoria, el concurso abrió el 12 de enero, ya están disponibles en los links que les acabo de entregar, los formularios para que puedan descargar las bases, para que puedan meterse en la plataforma de postulación, ahí también hay un link para que ustedes puedan hacer las preguntas. Muy importante la fecha que tienen aquí, me faltó colocarle color rojo, amarillo, verde, con todos los colores y más grande. El cierre del concurso, 4 de abril, 17 horas. ¿Sí? El proyecto que postula a las 17 horas 000001 va a quedar fuera de la convocatoria, ni siquiera va a poder pasar el análisis de admisibilidad. Por lo tanto, nuestra recomendación es que ustedes, ojalá ya durante la última quincena de marzo, empezar ya a cerrar lo que es la elaboración del proyecto, los formularios, ya tengan las cartas firmadas que les competen, por ejemplo, la beneficiaria, no se demoran nada en subir una declaración de duplicidad hacia arriba de la plataforma, su planilla de costos ya bien hecha, ¿sí? Durante la segunda quincena de marzo, para que no llegara el 4 de abril, de repente pasa que hay tantos postulantes que la plataforma se vuelve un poquito más lenta, y por lo tanto dicen, hoy estaba subiendo, pero, pucha, si cierra la 17.00001, no va a poder ser evaluado. Por tanto, 4 de abril es oficial, carta GAN interna de ustedes, ojalá del 3 de abril, 15 días para atrás, para que ustedes ya vayan subiendo los proyectos en la plataforma de postulación. De aquí los timelines respecto a los procesos que les acabo de explicar. Admisibilidad tenemos hasta el 20 de abril, evaluación aquí es 8 de mayo, del 8 de mayo partimos los paneles de evaluación. Estos proyectos, de repente nos dicen, Alfredo, el evaluador, no es un evaluador, es un panel de evaluación. Un panel de evaluación son distintos expertos, primero hay una cantidad mínima de expertos en la materia que conforman un panel de evaluación y que evalúan el proyecto, y en su conjunto se consensúan tanto las notas como los comentarios. Parte el 8 de mayo, con todos estos paneles de evaluación que se conforman para evaluar cada una de las propuestas. Y el fin de la evaluación sería el 20 de junio. Esperamos que terminar el 20 de junio si todo sale bien. 20 de junio, por lo tanto, elaboramos con todos los proyectos evaluados, tenemos este ranking, en las bases está qué pasa después de tener este ranking, pasa un consejo asesor, y ese consejo asesor ratifica o puede hacer algunas variaciones de este ranking, y finalmente parte después de eso el proceso de adjudicación-contratación. Estos máximo 80 proyectos que nosotros podemos financiar parten de este proceso de adjudicación y contratación, ¿ya? Y esperamos, si todo sale bien, si es fluido, tanto de ustedes como nosotros, la comunicación, dar inicio a los proyectos ya durante el mes de septiembre. Para cerrar, plataforma de postulación, apertura 12 de enero, cierre 4 de abril a las 17 horas, se cierra, hay una persona que hace un clic, ahí tira la cadena, ¿cómo se llama? El botón de la plataforma, pum, se cierra. Así que aquí 4 de abril, 17 horas, hora máxima para postular, plataforma, ahí está. La información del concurso está en la página de la NIT, y además dentro de la plataforma hay un recuadro donde dice donde ustedes pueden enviarnos
sus preguntas, sus consultas, ¿sí? Se canaliza a través de una plataforma y es muy importante, se recibirán preguntas por esta vía hasta 5 días hábiles antes del cierre de la convocatoria, ¿sí? Esto porque estos 5 días, porque de repente nos ha pasado que proyectos el 4 de abril a las 16:50 horas dicen, ¿saben qué? Tengo una duda con la planilla de costos. Uy, pero en 10 minutos que yo con todas las personas que están postuladas y tienen dudas, la probabilidad que yo te pueda responder antes de las 17 horas va a ser muy baja. Por lo tanto, y refuerzo el mensaje que les acabo de decir, preparen con mucha anticipación, con bastante antelación los proyectos, porque ahí van surgiendo cada una de estas preguntas que las van a poder hacer a través de la mesa de ayuda. Nosotros vamos a estar ahí respondiéndolas por esa vía hasta 5 días hábiles antes del cierre de la convocatoria. ¿Ya? Y con esto doy fin a la presentación. Creo que no me alargué mucho, media hora, estamos más o menos bien en la hora, así que sí, déjenme ver aquí. Got it. Dejo sacar el puntero. Leo, Paula, abierto a responder la mayor cantidad de preguntas que se pueda. Muchas gracias, Alfredo, por esta completa presentación del instrumento Startup 2023. Les solicitamos nuevamente que puedan responder la breve encuesta sobre este taller para ir mejorando justamente estos encuentros. Está el link en el chat de este taller. Ahora vamos a responder las preguntas que ustedes formularon en el chat a cargo de Alfredo y de Paula. Creo que vamos a ir formulándolas de a una. ¿Sí? La primera pregunta, ¿se escucha bien, no? Sí. Perfecto, Leo. Igual tengo un comodín ahí de ayuda, pues está Sí. Esteban también ahí, Esteban Zapata, el jefe de departamento de transferencia y planeamiento, también está viendo la charla y está atento, así que cualquier comodín, Paula, me ayudan, Esteban también. Vale. La primera pregunta, Gabriela Villota, nos dice, adjudicamos un startup de ciencias el año 22, ¿Ya? con cierre en agosto de este 2023, pero quieren volver a postular con otro producto que están desarrollando. Sí. ¿Es posible? ¿Qué impedimentos podrían existir? Ok. Sí, Gabriela, te respondo que sí es posible, pero con algunas observaciones. En primer lugar, recuerda que uno de los requisitos es tener 3 personas dentro del equipo, el director, gerente y el personal científico-tecnológico. Sea el director o el gerente, debe tener 45 horas semanales dedicadas al proyecto Startup Ciencia. Entonces, si ese gerente está en el otro proyecto y esa persona va a dedicar 45 horas, ojo con eso, hay que ahí calibrar el tema de las dedicaciones. Lo segundo es que, si bien la pregunta es explícita, pero quiero también compartirla con el resto de las personas que están acá, como bien dice que es un nuevo producto, no hay ningún problema. Mi observación va a que los objetivos de este Startup Ciencia 2023 no deben serlo, o alguno de ellos no tiene que ser o sobreponerse a un objetivo del Startup Ciencia 2022. Deben de ser objetivos distintos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, debe haber una clara diferenciación del Startup Ciencia 2023 respecto a lo que es el 2022. Y eso además debe permear en lo que es el diseño del plan de trabajo, ¿sí? Que no se repitan actividades, que no se repitan objetivos y por lo tanto que los recursos no estén ahí financiando una patita del 22 o una patita del 23. Debe haber una clara línea diferenciadora de ambos proyectos. Puede ser otro prototipo, perfecto, puede ser otro prototipo, puede tener proyecto vigente 2022, puede tenerlo, pero con estos alcances que yo menciono respecto a la diferenciación en cuanto a los objetivos, plan de trabajo y que además pueda cumplir con este equipo mínimo que es obligatorio dentro de las bases. Gracias, Alfredo. Sebastián Antimán plantea, ¿en esta convocatoria tienen foco en alguna industria en particular? Sebastián, no hay ningún foco
específico para que queramos potenciar. Está abierto a cualquier tipo, en cualquier área, cualquier industria, abiertos a cualquiera. Gracias. Santiago Sánchez te pregunta que la empresa debe tener, por lo tanto, presentar ventas. No es necesario. ¿Cuál es el nombre? Disculpa, Leonardo. Santiago Sánchez. Santiago, no es obligatorio que tenga ventas. Tenemos, de hecho, empresas que recién que postularon, creadas recientemente durante, por ejemplo, enero o diciembre del año pasado, y que se están conformando. No hay ningún problema en que la empresa no tenga ventas. Eso no es requisito de admisibilidad. Lo que sí es requisito de admisibilidad es que sea una empresa pequeña, micro y pequeña, es decir, con ventas anuales de hasta 25.000 UF por año. Si no tiene ventas, bienvenido sea. Gracias. Sebastián, el mismo Sebastián Antimán pregunta, ¿las horas de personal de un hospital pagadas por el hospital vía honorarios adicionales se consideran un aporte no pecuniario? Sebastián, podría considerarse un aporte pecuniario, siempre y cuando que esté dentro de este cofinanciamiento, sea un 15 o sea un 10, siempre y cuando esta salida de dinero se efectúe por la ejecución del proyecto, ¿sí? Esa es la definición de un aporte pecuniario. Cuando se ejecuta el proyecto y si es que no se hubiese ejecutado, yo no hubiese tenido que incurrir, o la asociada incurrir en ese gasto. Esa es la definición de un aporte pecuniario, es decir, incremental, que se genera justamente por la ejecución del proyecto. Por lo tanto, se puede considerar como un aporte al mismo. Perfecto. De Candel, Sebastián Buena pregunta, ¿las horas de personal de un hospital pagadas por el hospital? Es la misma pregunta, está respondiendo. La misma, gracias, sí. Sí. Santiago Sánchez pregunta, ¿qué se define como personal científico-tecnológico? ¿Debe ser capital humano avanzado? Puede ser, muy buena pregunta. Recuerden que este convocatorio se llama Startup Ciencia. Por lo tanto, si bien el objetivo es promover desarrollos tecnológicos que vengan de estos centros de investigación, universidades, empresas, que requieran una solución, que tienen una base científico-tecnológica en el proyecto, obviamente para poder seguir desarrollando, para poder darle esta diferenciación, es necesario que cuenten con profesionales que puedan desarrollar y ejecutar el proyecto, siempre teniendo como base la ciencia, así, con su método científico. Que puedan tener un buen diseño experimental dentro del trabajo, que puedan manejar las técnicas que ustedes requieran para poder desarrollar. Por ejemplo, si hablo de inteligencia artificial, que la persona tenga la capacidad de poder desarrollar este componente dentro del proyecto. Si hablo de biología molecular, que la persona, el técnico o el profesional que participa, tenga las capacidades, las herramientas para poder desarrollar o poder implementar herramientas de biología molecular. Si hablo de, por ejemplo, de desarrollo de biofungicidas, que tenga esta experiencia en cuanto de campo, de del ciclo biológico de la especie, en qué momento lo puede aplicar el biofungicida, contra qué especie, que sepa, por ejemplo, si estoy abordando un hongo fitopatógeno, que tenga las capacidades de poder entender cómo se comporta este hongo fitopatógeno, por lo tanto, puede ejecutar el proyecto y desde ahí le da un valor a lo que están desarrollando, ese valor, ese atributo por el cual alguien al final del desarrollo puede estar dispuesto a pagar por él. Daniel Enríquez consulta, dice, nosotros estamos ejecutando un proyecto de Startup Ciencia del año 21. ¿Es posible? 21. Sí, SUC 220121 del año 21. Si es posible darle continuidad al proyecto postulando a la iniciativa 2023. Ya. ¿Cuáles son los criterios que debemos considerar para no quedar fuera de base? Antes, Daniel, de darte la respuesta, yo quisiera pedirles que por favor, aquí en el chat, Leo o Paula o Rafa van a colocar un link
con la encuesta de satisfacción, es decir, que nos cuenten si este taller está bueno, está más o menos, qué hay que mejorar, quizás más espacio de Exactamente. preguntas, que hable menos, qué les faltó. Así que dentro del chat, por favor, va a estar el link. Es súper importante tener Gracias. este feedback, de hecho nos permite mejorar estas instancias. Así que dense unos minutitos para que, por favor, súper corto, son 5 preguntas si no me equivoco, ¿ya? Sí, Así que sí, son abierto. breves y de alternativa. Muy simple. Así que ahora, mientras ustedes van yendo al link, yo respondo a la pregunta de Daniel. Daniel, la respuesta está súper relacionada a lo que yo respondí a la primera pregunta también, que tenía Startup Ciencia 22. Si se puede dar continuidad, sí, se puede dar continuidad. ¿Qué es lo que debes tener en consideración para no quedar fuera de bases? Primero, el tema del equipo de trabajo, las 3 personas mínimas con estos porcentajes mínimos de dedicación que se establecen, ya tanto el gerente, el director, el personal científico-tecnológico. Y segundo, súper importante, es que haya una clara diferenciación entre el proyecto 1 y el proyecto 2. Es decir, que no haya un overlap entre los objetivos, que no haya un overlap entre las actividades, que de hecho la planilla de costo, ustedes hacen un costo por actividades, que uno pueda leer ambas planillas y decir, ah, perfecto, aquí se financian otras actividades distintas al proyecto original, ¿sí? Y en ese sentido, para nosotros tiene mucha lógica de que un proyecto Startup Ciencia postule a la versión 1, después a la versión 3, a la versión 5, porque como si mal no recuerdan, nosotros financiamos proyectos que estén en un recuadro TRL3 a TRL7. Entonces, un proyecto que parte un TRL3 va a llegar un TRL5 quizás con el proyecto 1 y quizás con el segundo va a alcanzar al TRL7. Bienvenido sea, puede recibir financiamiento de nosotros, pero con estas consideraciones que menciono, y en particular mucho énfasis en que haya una clara línea diferenciadora entre el proyecto 1 y el proyecto 2, que no se financie actividades del proyecto 2 del proyecto 1. Por ejemplo, si ustedes tenían contemplado una validación y puede que haya un overlap en el tiempo, que esos fondos no vayan destinados al objetivo del proyecto 1. ¿Sí? Uf, Muchas gracias, Alfredo. Ya. Perdí el link con el documento. de Hola, preguntas. Alfredo. Ahora sí lo tengo. Sí, Hola, hola. adelante. Ahora Quedan sí, 15 Leo. minutos de tenemos preguntas por si acaso. 15 minutos para... pero mira, las preguntas que queden sin respuesta hoy perfectamente van a tener su respuesta en el documento de preguntas Preguntas frecuentes, sí. del sistema, de la plataforma del concurso. Alfredo, oh, Dígame. es que tengo una consulta relacionada a lo que estabas hablando recién. Ah, Sí, mira, lo que dice que yo tengo una consulta parecida, que yo ya, la persona jurídica que yo estoy representando ahora ya tiene una startup ciencia con un proyecto y queríamos ver si podemos postular, pero con otro proyecto. Ningún problema, siempre y cuando sea muy claro cuál es esa línea diferenciadora. O sea, cuando ustedes, y sobre todo si ustedes en el formulario de postulación nos pueden encontrar, acuérdense que en el formulario de postulación, y de hecho un criterio de evaluación es cuál ha sido la trayectoria. ¿Se acuerdan? Que cuando uno hace la descripción de la solución del formulario, uno dice la trayectoria, el nivel de los resultados previos, la robustez de esos resultados. En ese sentido, en esa parte del proyecto, del formulario, ustedes cuéntenos. Es decir, en el proyecto Startup Ciencia 1, nosotros desarrollamos estos objetivos, llegamos a estos resultados con este nivel de maduración. En el proyecto Startup Ciencia 2, nosotros vamos a desarrollar este otro proyecto que es, en este caso puede ser un nuevo producto, porque hay, y por lo tanto va a haber una nueva estructura del modelo de negocios, o puede ser el mismo producto que ustedes van a avanzar en la línea de desarrollo. Cuéntenos en la etapa de la formulación cómo se diferencia el proyecto 2 del proyecto 1, y si ustedes son explícitos en decirnos que no hay objetivos que se sobrepongan, superpongan, yo creo que eso sería la principal recomendación que yo les daría para poder postular el proyecto y no queden fuera de base. Alfredo, sobre Ya, lo muchas mismo, gracias.
Paulette Ponce pregunta, ¿habrán criterios especiales de selección para proyectos de Startup Ciencia 2022 que quieran continuar? No, no. Todos los proyectos se evalúan por su propio mérito. No hay criterios especiales para proyectos anteriores. Lo que sí les podría, eh, eh, yo les recomendaría es que sean muy claros en evidenciar cuáles fueron los resultados que ustedes obtuvieron con el Startup Ciencia 2020 anterior. Y eso va, de nuevo, insisto, con el criterio de robustez de los resultados. Si ustedes dicen, ya, en el proyecto 1 validamos nuestros resultados. Ok, pero ¿qué te refieres con validación? ¿Lo hiciste 3 veces, 5 veces? ¿Te comparaste con el competidor que hoy día está dispuesto en el mercado? ¿Cuáles fueron los atributos que tú lograste, alcanzaste? Y esos, efectivamente, son atributos o precursores de ventajas competitivas. Si tú diferencias muy bien y haces este grado de, eres capaz de destacar esta novedad y el grado de diferenciación respecto a soluciones que tienes anteriores, va a ir por buen camino el proyecto. Pero insisto, como criterio, no está dentro de los 4 pilares que he mencionado que el proyecto venga de una startup ciencia, pero sí el criterio es el tema de la robustez de los resultados previos, ¿sí? Sean generosos en la calidad de la información. Gracias. Hay otra pregunta, Sebastián Antimán. Pregunta si hay algún inconveniente, si es que hay un financiamiento Corfo o Startup Chile, o de programas del ecosistema como Brain Chile, el Centro de Innovación de la Católica. Gracias, Leo. Gracias, Sebastián. Antes de eso, me gustaría saber cuántas personas han respondido a la encuesta para ver. Vamos, Y vamos a verlo de inmediato. mientras lo ven, lo chequean para ver si me lo están apoyando, yo respondo a la pregunta. Vamos a chequearlo de inmediato. Sí, Sebastián, no hay ningún problema en que tengan un cofinanciamiento con otros proyectos. O sea, es lógico pensar, es parte de una BCT que está recién partiendo, que tenga financiamientos privados, públicos, de otros instrumentos, porque nosotros damos 127 millones, pero eso, por ejemplo, en un proyecto del área de la salud, eso es mínimo, o sea, es un pedacito de toda la inversión que requiere un proyecto para poder llegar a un producto TLR9 ya listo para ser comercializado. Entonces, es entendible, perfectamente entendible, y así funciona el ecosistema. Que una BCT tenga un proyecto Brain, tenga un proyecto Corfo, tenga un proyecto Fundación COPEQC, tenga un proyecto de Venture Capital, está bien, eso no les impide que puedan postular. Lo que sí, y ahí vuelvo a insistir en este mensaje, que haya una clara diferenciación de lo que financia la Startup Ciencia respecto de los otros proyectos, ¿sí? Y de hecho, uno de los requisitos obligatorios para que ustedes postulen es que incluyan la declaración de duplicidad, es decir, que este mismo proyecto con estos mismos objetivos no está siendo financiado por otros proyectos, ¿ya? Eso es súper importante. Y en ese sentido, si está claro qué es lo que financia, por ejemplo, nosotros vamos a financiar la validación en campo. El proyecto Corfo está validando todo lo que es el Consolida y Expande para irse a mercados internacionales, para, ¿cómo se llama? Prospectar nuevos mercados. Que el proyecto Brain está financiando quizás un potencial accesorio del prototipo principal. Sí, pero que no va dentro de este proyecto, sino que podría darle un valor adicional a lo que están desarrollando. Pueden postular, no hay ningún problema con eso y que cuente con financiamiento externo adicional. Así que, bienvenido sea. Perfecto. Gracias, Leo, Alfredo. cuéntame. O Sobre cierro la las encuesta, preguntas. diría que más de la mitad de nuestros invitados de hoy han respondido a la encuesta. Perfecto. Tenemos Ya. 40 Entonces, casi 50 respuestas. entonces Gracias puedo por dar su... estos 10 minutos extra. Exacto, para ir mejorando estas conversaciones que están ya bastante completas. Hay una pregunta, Aldo Aspilicueta pregunta si va a haber evaluadores que no hablen español, por lo de los subtítulos en inglés en el video. Sí, la verdad es que nosotros tenemos un panel de evaluación bastante amplio, ya sea nacional e internacional, y de hecho hemos tenido reuniones hasta bien tarde o muy temprano por la diferencia horaria. Mis compañeros lo pueden ratificar. Sí, tenemos evaluadores internacionales, justamente porque nosotros apuntamos a proyectos que
vayan más allá de nuestro mercado nacional, sin mirar en menos el mercado nacional, pero sabemos que a una MST, para que pueda explotar, para que pueda ser sostenible, debe apuntar a otros mercados. O sea, yo creo que varios de ustedes han escuchado que en ciertos ámbitos el mercado chileno es acotado, es pequeño, entonces es importante que tengan esta visión externa. Y además desde afuera también nos dicen, oye Alfredo, ¿sabes qué? Este desarrollo, aquí justo, acá al lado tengo una pequeña empresa biotecnológica que está desarrollando lo mismo, pero aquí hay una clara diferenciación respecto a lo que no están desarrollando acá. Esa visión de afuera, de tener un valor externo, es muy enriquecedora en cuanto es la evaluación. Hay un micrófono abierto y no sé quién es. Sí, ¿Lo puede cerrar? Muchas gracias. Así que sí, tenemos evaluadores internacionales y nacionales, y de distintos ámbitos, desde la academia, desde la empresa, desde la industria, tenemos en Brasil, en Suecia, en España, en Reino Unido, así que sí. hay una pregunta. Viviana Estañaro pregunta si el concurso es solo para personas jurídicas o puede ser para personas naturales. Viviana, buena pregunta. Vio el concurso anterior. Teníamos personas naturales, pero en este concurso lo acotamos a solamente personas jurídicas, porque fue bastante tedioso la contratación de los proyectos que postularon con personas naturales en esa convocatoria. ¿Sí? Requirieron de un esfuerzo, no tan solo de nuestro, sino también de las personas naturales que postularon. Ahora, no estamos cerrados a que eventualmente en posteriores convocatorias se pueda tomar esa opción, pero en esta oportunidad, dado la gran cantidad de proyectos que estamos financiando, y si nos va bien, vamos a poder reabrirlo. ¿Sí? La convocatoria 2022 fue la primera convocatoria que nosotros abrimos para personas naturales. Entonces, cerremos esa historia, cómo les fue, a pesar digo a pesar porque de verdad fue un gran tema de cómo ponerlos en marcha. Y ahora que tenemos más proyectos, la idea es que sea más fluida la contratación de los mismos. Veamos cómo cierran estas personas naturales. Si nos va bien, más adelante quizás lo podamos retomar. Pero en esta convocatoria 2023, personas naturales no pueden postular, sí personas jurídicas, con o sin fines de lucro. Ana Morales. Ana dice, si en el caso de las beneficiarias y para poder calificar, sus ventas anuales se consideran como ventas netas menores a 25.000 UF. Paula, ayúdame. ¿Ventas Netas. netas? Tienes que revisar, Ana, ¿cómo se llama? La clasificación de micro y pequeña empresa del Servicio de Impuestos Internos para ver la clasificación si son netas o no son netas, pero son menores a 25.000 UF. Sí, y de hecho, cuando nosotros verificamos que cumpla esa categoría, nosotros vamos a la página del Servicio de Impuestos Internos. Ahí hay un link y se consulta por terceros, estado de la empresa, y sale micro, pequeña, sí, ya está la categoría. Tomamos ese dato que nos da el Servicio de Impuestos Internos. Gracias, Pau. Jordi Vázquez pregunta lo que acaba de responder Alfredo antes, es solo para personas jurídicas. Catalina Cariaga. Catalina dice, ¿se puede presentar un proyecto que tenga pruebas de concepto que estén relacionadas, pero no sean exactamente asociadas al prototipo o prueba de concepto? Está en el límite. Está en el límite. Sí, estaría como... Sí, es que ahí es importante cuando desarrollan el proyecto y completan el formulario, y en la parte que mencioné respecto a la calidad, la trayectoria, la robustez de los resultados previos, que sean congruentes, que sean coherentes, que estén en la misma línea respecto a la solución que ustedes están desarrollando. O sea, yo puedo decir, efectivamente tengo esta prueba de concepto que me funciona para esto, pero la solución que tengo acá, ¿cómo se conecta esa información con esta información? Si hay una conexión directa, que es efectivamente que la prueba de concepto tiene los atributos de la solución prototipo previa, que están directamente asociados con las ventajas competitivas que yo voy a desarrollar en este proyecto, con los atributos de aquí, perfecto, ok. Pero si no están conectados, uno podría cuestionarse si efectivamente la solución
propiamente tal, tiene el grado de madurez tecnológica mínima necesaria para que pueda entrar a un proyecto Startup Ciencia 23, que es un TRL3, con una prueba de concepto a nivel experimental ya implementada, ¿sí? Y que uno haya identificado ya esos atributos. Por otra parte, si efectivamente no están correlacionados, uno podría decir, ¿qué sustentan los atributos que esperan alcanzar con este prototipo si no lo han demostrado previamente o están parcialmente comprobados con las pruebas anteriores? ¿Qué sustenta que efectivamente van a lograr una efectividad de un 95%? ¿Qué sustenta que efectivamente el margen de error lo van a disminuir de un 10 a un 5%? ¿Cómo se relaciona ese atributo con la prueba de concepto anterior? ¿Sí? Por eso es súper importante que haya conexión, una línea de desarrollo, hay una coherencia, una congruencia entre los previos y los de ahora. Y Leo, 5 minutos, 2 preguntas más. Sí, creo ¿cerramos? que tenemos 2 Ok. preguntas más, sí. Mauricio Meyer dice, quiere entender y dejar en claro que si es para empresas de 10 años o menos desde el proceso de evaluación o un mínimo de 10 años de existencia desde la evaluación. 10 años o menos. Es decir, una empresa que fue creada incluso ahora en enero de este año puede postular. Ah, perfecto, Si no el año pasado, puede postular. El anteaño pasado puede postular. perfecto. Vale. Paulina nos pregunta, ¿cuál es la diferencia en funciones del director del proyecto y del gerente del proyecto? Muy buena pregunta. Hasta nosotros no nos hemos cuestionado esa pregunta. Sí. Sí, el primer lugar, yo creo que lo que los hace, el principal elemento diferenciador de ambos es quién es la contraparte nuestra. O sea, nosotros cuando un proyecto se adjudica, nosotros tenemos una comunicación directa con un director. O sea, por la cantidad de proyectos, imagínense, si en un proyecto nos escriben las 5 personas, las 10 personas del proyecto, y nos ha pasado, entonces, para eficientar la comunicación desde nosotros hacia los proyectos, nosotros necesitamos un director de proyecto. A él le decimos, director o directora, perdón. Directora, usted tiene estos resultados. Directora, usted tiene que enviar esta información. Directora, se van a dar estos talleres. Director, usted tiene que, acuérdese que tiene que enviar la rendición de cuentas, ¿sí? Esa comunicación directa desde nosotros es hacia el director del proyecto, ¿ya? El gerente no, el gerente justamente puede estar en el EBCT supervisando la realización del plan de trabajo, estar conectado con el tema del levantamiento de capital, puede estar conectado con lo que es la propiedad intelectual, mandando a ejecutar los estudios de propiedad intelectual, teniendo su antenita de vigilancia tecnológica. Entonces ahí está la diferencia básicamente en que a quien nosotros vamos a comunicar directamente desde la NIT es el director de proyecto versus el gerente. Perfecto. Ya, vamos a hacer la última pregunta, pero advertirle y contarles que debe haber unas 15 o 20 preguntas más. Van a tener respuesta en breve en la plataforma del concurso. La última pregunta la formula Joaquín Vergara y dice, ¿se puede crear una nueva personalidad jurídica? ¿Qué debe aportar la asociada en caso de tener una? ¿Aporta porcentaje de la elegibilidad? Okay. Sí, voy de atrás para adelante. La asociada sí, es que participa, en primer lugar, debe ser de manera opcional. No es obligatoria que venga con asociada, ¿sí? Si fuese el caso, bienvenido sea porque le da pertinencia, por ejemplo, a todo lo que es la parte técnica. Supongamos que ustedes quieran hacer una prueba, una validación en fábrica, en la empresa grande, si una startup pequeña que está recién partiendo, uno podría pensar que no tiene toda la infraestructura como para hacer, por ejemplo, una prueba a escala comercial, una validación a mayor grado y por lo tanto viene con esta asociada que le dice, ¿sabes qué? Yo te presto mis instalaciones, puede ser, y decir, ¿sabes qué? Yo te presto mis piscinas con los salmones para que tú hagas tus pruebas de mercado, tus pruebas de terreno, lo valides perfectamente, bienvenido sea. Si es así, si viene con esta empresa asociada que le da pertinencia a las actividades que usted va a desarrollar y va a tener una participación, entre la asociada y la beneficiaria, ambas deben complementar el 10 o 15%, según sea el caso, de cofinanciamiento mínimo que nosotros estamos pidiendo para todos los proyectos, ¿ya? Este aporte debe ser pecuniario y por lo tanto tiene que ser sí o sí
provenir desde la beneficiaria y o de la asociada, ¿ya? Claramente, si, es que, si va a desarrollar pruebas en la asociada, pruebas de mayor escala, producciones a gran volumen, hay un aporte pecuniario de la sociedad. Entonces, eso, sumado más al aporte de la beneficiaria, sumamos este 10%, si en el caso son proyectos liderados por mujeres o ejecutados fuera de la región metropolitana, o 15% en el caso de las otras empresas. Perdón, siempre digo empresas, pero es EBCT, Emprendimientos de Base Científico-Tecnológica, ¿ya? Y ahora, respondo a la primera pregunta, que si se puede crear una nueva personalidad jurídica. Podría ser, sí, podría ser, pero ahí hay que tener muy claro, primero, cómo se transfieren los resultados hacia esta nueva, hasta este nuevo emprendimiento, ¿sí? ¿Cómo va el tema de la propiedad intelectual? ¿Se le va a transferir los resultados desde dónde? ¿Por qué? ¿Cómo se justifica de esto dentro del modelo de negocios? Porque efectivamente si hay una nueva empresa o entidad o EBCT jurídica solamente creada para postular la startup ciencia, ok, ¿cómo se conecta con las otras? ¿De quién es la propiedad intelectual? ¿Por qué? ¿Por qué se justifica crear una nueva? ¿Solamente por el tema de la antigüedad? Yo creo que ahí hay que darle una vuelta respecto a todas estas aristas que se abren, respecto al tema de la propiedad intelectual, la estrategia tecnológica, la pertinencia, cómo se conecta después con el mercado, por qué, cuáles son las capacidades adicionales que tiene esta EBCT que no tenía la anterior. ¿Sí? Una pregunta que tiene distintas aristas de responder. Disculpa, yo estaba haciendo la pregunta, Alfredo, Sí, y Joaquín. sí, súper corto. Precisamente son dos científicos que están en una universidad que desarrollaron un prototipo, lo han hecho con fondos propios, no con los fondos de la universidad. ¿Sí? Hoy día tiene un TLR4 y tenemos asociado con un centro científico de otra universidad. Pero para postular este proyecto, en el fondo, deberíamos postular con una personalidad jurídica nueva, en el fondo, para poder transferir todos la propiedad intelectual a la sociedad dueña de los académicos en este caso. Así es, tal cual. Si son dos personas de la academia y quieren postular, deben postular sí o sí en calidad de personalidad jurídica. Así que tienen que formar esta nueva emprendimiento de base científico-tecnológica, empresa, fundación, centro tecnológico, etc. ¿Ya? Muchas gracias por sus preguntas. Yo sé que quedaron varias sin responder. Vayan verificando la página web de la ANIT, en el link de concursos. Con nuestro equipo vamos a elaborar un documento de preguntas frecuentes, donde vamos a tratar de responder las preguntas que quedaron pendientes. Acuérdense, 4 de abril, cierre, 17 horas, 00, no se van a recibir propuestas o material que se envíe posterior a esa fecha. Preguntas en la plataforma de ayuda hasta 5 días hábiles antes de la fecha de cierre, es decir, abril, enero, febrero, marzo, abril, 30 de marzo, por ahí más o menos, si no me equivoco. Y recomendación, mega recomendación, preparar los formularios con la debida anticipación, con la debida antelación. Es importante que vengan muy bien completos. También lo que yo menciono tanto los proyectos como que postulan como los que están en segmento control, es que sean generosos con la información, no piensen que porque es un experto no tienen por qué explicarle nuevamente cómo es el plan de trabajo, por qué ocupan estos controles, por qué hacen esto. Entreguen toda la información para que uno pueda entender cuáles son las actividades, cuál es el alcance de las actividades que ustedes tienen, cuáles han sido sus resultados previos, en qué contexto se obtuvieron esos resultados previos y por lo tanto son robustos y dan pie a una nueva propuesta, que haya una clara línea de diferenciación respecto a proyectos anteriores o en ejecución también, ¿sí? Y los porcentajes mínimos máximos de cofinanciamiento. Buena semana para todos, todas. Eso, por mi parte. Vale, eso. Le agradecemos la presencia en esta conversación de hoy día. Agradecemos a Alfredo, a Paula y a todos ustedes que nos aguantan aquí contándoles de estos instrumentos. Lo último recordatorio, el cierre es el 4 de abril a las 17 horas y los que aún no han respondido la encuesta de satisfacción para ir mejorando conversaciones, los invitamos a completarlo. Buenos días y buena semana. Chao.
Gracias. Hasta luego. Oye, gracias y felicitaciones por la charla, súper buena. Solamente una última consulta al cierre, Alfredo. Diga, Jaime, dígame. ¿Qué empresa, cuál es la última fecha en que una empresa puede constituirse? ¿Es el 12 de enero 2023, que es cuando se lanzó el concurso, o puede hacerlo durante mientras esté abierta la ventana de postulación? Hasta antes de la postulación. Si se postula antes del 4 de abril, se genera el 30 de marzo, podría. Vale, o sea que, vale, me queda claro. Muchas gracias. Un Gracias. saludo, Alfredo. Gusto verte. Gracias, Jaime, que estén bien. Gusto verte. Chao, muchas gracias. Oh, muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias.